מקימי מעפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. Bam 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 jam bam 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 jam bam bam jam bam 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 jam bam bam jam bam bam jam bam 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 hey jam bam bam jam bam bam jam bam 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 jam bam 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 jam bam jam bam 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 hey bam 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 jam bam bam jam bam 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 bam. Gracias al Eterno. Vamos en Joboda Levavot. Y el último que vimos fue sobre lo que tiene que ver con el aspecto de, digamos, de la unidad de Dios. Y estábamos viendo sobre el modo como se puede percibir el Eterno. Era lo último que vimos. Y ahorita vamos a entrar a un segundo punto que son las limitaciones de los sentidos físicos. Entonces, ciertamente el Eterno ya hemos visto diferentes argumentos de cómo comprobar su existencia, pero ahora vamos a ver sobre las limitaciones. Cómo nuestros mismos sentidos nos limitan a poder percibir al Creador. Ya vimos con el Rabbi Ari Kaplan así de tajo que no podemos definir, más bien que lo definimos nosotros a Dios. La definición de Dios es la que nosotros queremos darle a Él. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello con respecto a las limitaciones. Nos dice así el Rabino de Hayé: cada sentido capta una clase particular de fenómenos que solo él y ninguno de los otros puede percibir. Por ejemplo, el color y el aspecto de las cosas son captados nada más que con la vista, sonidos y melodías con el sentido de la audición exclusivamente, con el olfato, los olores y todo aquello que tiene aroma, saboreamos cosas solo a través del sentido del gusto. Sentimos calor, frío y muchas otras propiedades presentes en los objetos gracias al sentido del tacto. Cada uno de los sentidos puede percibir la clase de sensaciones inherentes a él, y aún eso lo hace hasta cierto límite y no más. El sentido de la vista, por ejemplo, puede percibir un objeto que está próximo, pero a medida que nos alejamos del mismo, la visión se debilita, hasta que ese ya no puede ser visto y dejamos de percibirlo. Lo mismo es cierto en lo que respecta a la audición y a los demás sentidos. Resulta imposible aprender cualquier objeto o fenómeno si no es por medio del sentido adecuado para ello. Quien pretenda captar algo con cualquiera de los demás sentidos fallará. Por ejemplo, si una persona intentara captar una melodía con su vista, colores con su audición o sabores con su sentido del tacto, aunque efectivamente esto allí estuvieran, no los percibiría en lo más mínimo, pues estaría intentando hacerlo a través de órganos que no son los adecuados para su percepción. Entonces aquí Rabino Hayé nos dice: si crece con los sentidos vas a poder conectarte con el Creador, debes saber que tus sentidos te limitan. Y aquí, por ejemplo, vemos un aspecto de... Muchos hemos llegado a escuchar de las filosofías que dicen hasta no ver, no creer, ¿no? De alguna manera, yo no puedo creer en Dios hasta que yo no lo vea. ¿Por qué? Porque entonces me estoy limitando. Yo puedo decir que veo, pero también, por ejemplo, si hablamos de los sonidos, no podemos percibir los sonidos. Sin embargo, vemos que ya hay instrumentos que escuchan el sonido y pueden graficarlo, y podemos ver que al ver el espectro de ese sonido podemos ver de alguna manera el sonido, pero eso era ciego a nuestros ojos. Y digamos que así hay un sinfín de situaciones que no vamos a poder percibir a través de los sentidos, y hace falta algo más. Entonces ahí es donde nos ayuda el intelecto. El intelecto es capaz de percibir a Dios, pero para ello hay que educarlo también. Entonces los sentidos nos engañan.
Y parte de ello es lo que acabo de decir, o sea, en la física hay dos mundos. Está el mundo físico, que es el mundo temporal, a través de donde el tiempo yo me doy cuenta que yo quiero medir una variable de temperatura, a lo largo del tiempo veo cómo cambia la temperatura, la presión, y eso digamos que es como regularmente vemos las variables físicas midiéndolas. Pero hay otro aspecto, por ejemplo, que yo desconozco y no puedo aprender de lo que percibo. Y estoy hablando aquí de sensores, aunque yo me ayude de sensores, de un ojo biónico, de un oído y demás, no puedo percibir todo. Y ahí es donde entra el mundo, por ejemplo, de las frecuencias. Las frecuencias son otro mundo. Hay toda una física también de frecuencias y a partir de las frecuencias yo puedo dar cuenta de muchos aspectos. Por hacerles nada más un ejemplo, hay algo que se llama teoría de control. En la teoría de control eso se emplea sobre todo en ingeniería, en cuestiones de automatización. La teoría de control tiene un caso muy, digamos que muy curioso porque tenemos ecuaciones matemáticas, pero resulta que si en una ecuación matemática yo encuentro una raíz negativa, esa raíz negativa por la matemática simple no la puedo solucionar. Entonces tengo que ayudarme de las matemáticas complejas, o los números imaginarios. Los números imaginarios es una terminología donde yo defino -1 es igual a i cuadrada. Entonces cada vez que yo tengo una raíz negativa lo multiplico por -1 y le pongo un i cuadrado. Cuando hago el análisis de ceros y unos, digamos que puedo encontrar puntos de inestabilidad y entonces ahí me está diciendo dónde mi sistema que quiero automatizar entra en una crisis. Ese es un camino. El otro camino es convertir todo eso que es tiempo a frecuencia. Entonces ahí ya agarro otras herramientas como la transformada de Fourier, la transformada Wavelet, y entonces yo puedo convertir todos los datos de tiempo en frecuencia. Y de repente yo veo la película diferente, pero me da más información la frecuencia que el tiempo. Entonces digamos que ahí es donde yo me puedo dar cuenta que si inclusive en las ciencias vemos que esto evoluciona de la misma manera, nosotros no podemos depender nada más de un solo tipo de análisis. El tiempo es bueno, sin embargo, nos hace falta algo más. Y ahora es la mente, desarrollar la mente. Pero ¿cómo puedo saber que lo que yo percibo es cierto? Y es precisamente lo que aquí quiere llevarnos René Béjallé. Date cuenta de tus limitaciones. Tus limitaciones, digamos que van a ayudarte. ¿Ya? ¿Ya? Mira, aquí estamos. No quiere salir en la tele. ¿Qué se me hace que quiere salir otro ratito? Bueno, claro. Entonces, otra limitación son las facultades mentales. También digamos que en cierta forma lo físico está limitado, pero también la mente va a estar limitada de acuerdo a las vivencias que hayamos tenido. Sí influye mucho dónde crecimos, cómo nos desenvolvimos con nuestra familia, las amistades que tuvimos, los vecinos, o sea, todo el ambiente influye en cómo va a ser nuestra respuesta hacia ciertas situaciones. Entonces eso va a marcar lo que es mi mente también. También en los círculos en donde yo me estuve moviendo. Entonces, bueno, aquí dice René Béjallé, lo mismo se aplica a las facultades mentales de las que hemos estado hablando. Cada una de esas facultades posee una capacidad especial para captar algo específico, que solo ella y ninguna otra puede percibir. Hasta cierto límite más allá del que no puede percibir, como hemos señalado en relación con los sentidos físicos. Eso también es cierto con relación a la mente propiamente dicha, la cual percibe asuntos de índole intelectual, tanto en forma directa como a través de evidencias indirectas. Lo que está próximo a la mente, esa lo percibe directamente, lo que es remoto y oculto a ella lo percibe a través de las evidencias que sugieren la existencia de la cosa. ¿Qué implica esto? Que lo que yo estoy familiarizado a mi familia, de alguna manera tengo los rasgos de mi familia, entonces cuando yo voy a tener el primer problema de socializar, cuando de repente me doy cuenta que hay personas que no piensan igual que yo, que no tienen las mismas costumbres que yo. Entonces eso se refiere aquí. Mi mente se va a desarrollar de acuerdo a mi entorno. Entonces cuando yo interactúo con otros entornos, ahí es donde yo ya me encuentro en jaque mismo. Digo, es que como que no entro aquí. Continuamos. Entonces, dado que en virtud de la esencia de su gloria, el Creador es oculto por completo, infinitamente remoto para nosotros, la mente no puede aprender nada relativo a Él fuera del hecho puntual de su existencia, y si la mente intentara comprender la genuina naturaleza, la esencia de su gloria,
o tratara de representarlo, entonces algo tan evidente como la existencia de Dios se le escabullería por intentar hacer algo que escapa a sus capacidades. Esto se asemeja a la imposibilidad de percibir algún objeto o sensación cuando no se lo intenta captar con el sentido apropiado para hacerlo como hemos explicado. Entonces aquí digamos que solamente lo que es próximo voy a yo a poder leer con mi mente. A través de mis sentidos yo también los puedo llevar a lo que yo conozco. Pero para poder desarrollar esto tengo que adecuarme en dónde es que yo puedo encontrar al Creador. Y entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre intelecto y la intuición? Bueno, aquí la intuición digamos que es una cuestión que tiene que ver también con una conexión interna. De hecho, vamos hacia allá. La intuición tiene que ver con el aspecto de poder descubrir al Eterno, y es aquí donde nos va a llevar el Rabino Bejayo, va a ser un punto en donde nos vamos a dar cuenta que hacia afuera no hay forma de conocerlo. O sea, yo lo puedo buscar y es lo que pasa hoy actualmente en la humanidad. Ya hay sondas espaciales, ya recorrieron todo el sistema solar y además ya se saben del sistema solar. Y siguen buscando una razón de por qué existimos y por qué, digamos, todo lo que ha sucedido no hay sentido en la vida. Pero también si lo hacemos hacia adentro hay todo un microcosmos. Entonces también es algo, digamos, que no se puede saber a ciencia cierta la complejidad del cuerpo, por ejemplo. Al analizar ciertas especies vegetales o animales también se ve toda una complejidad también allí. Entonces la intuición viene a formar parte de un elemento que es el alma. Cuando nos conectamos con el alma es que podemos nosotros desarrollar, digamos, que otros aspectos internos. Y es a lo que se refiere precisamente Hashem cuando le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te diré. ¿Qué significa vete de tu tierra? Es decir, vete de las costumbres de tu país, de tu parentela, de las tradiciones y costumbres de tu familia. O sea que le estaba diciéndole a Hashem: tú crees que tu familia tiene la verdad, tú crees que tu familia tiene la razón, sabes que para que encuentres la verdad tienes que desconectarte de eso. Desconéctate de tu país, de tu familia, y entonces ahora sí ve al lugar que yo te diré. Y dicen los sabios: no digas al lugar que yo te diré, ve hacia ti. Entonces digamos que ahí lo que le dice a Abraham es: descúbrete internamente. Dentro tuyo está la respuesta a todo. Entonces es decir, descubre tu alma. Que eso, vamos a ver que el alma de hecho es una parte del intelecto. El alma, en base a lo que el Rambam nos ha explicado, hay varias estructuras, y entre ellos está el intelecto, es una parte de la estructura del alma. Pero también ahí, dentro de esas estructuras, está también una parte evolutiva. La parte evolutiva es la que toma decisiones, pero si no tenemos la información adecuada, las decisiones que tomemos van a ser negativas. Entonces digamos que depende del conocimiento que adquiramos también. Entonces aquí digamos que el intelecto se va fortaleciendo a medida que vamos teniendo conocimiento. El conocimiento nos da ya la capacidad de tomar decisiones correctas. Entonces eso mismo va permitiendo que nuestra alma, o sea, por ejemplo, hace rato preguntaban en YouTube, decían, ¿el alma se daña? Y yo le dije, bueno, corrijo, si dije que el alma se daña, no es cierto, el alma no se daña. El alma nunca se va a dañar. ¿Por qué? Porque el alma es pura. El alma, digamos que en cierta manera, tiene un aspecto de santidad que no hay nada que la pueda desviar del Eterno. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el alma? ¿O de qué me tengo que curar? Decíamos que lo que hay que curarse es precisamente de las cáscaras que se van generando cada vez que yo trasgredo. Cada vez que yo trasgredo, digamos que en el centro está mi alma, así bien brillosa y todo, y entonces si mi alma fuese la que me mueve, yo sería la persona más feliz del mundo. ¿Por qué razón? Porque estoy cumpliendo y conectándome con mi esencia. Pero en el momento en que yo me desconecto de mi esencia, digamos que es porque empieza a actuar la parte externa. Mi familia empieza a poner condicionamientos, mis amigos ponen condicionamientos, y entonces empiezan a crear una serie de condicionamientos que evitan que yo pueda tener esa libertad. Y después yo busco ayuda y voy a una religión, y la religión me pone más condicionamientos. Que si no te pones de manitas, no tienes vida eterna, te dicen, no, cualquier cosa. De manera que esos condicionamientos ya te están limitando, más aparte otra serie de cosas que no se entienden.
A eso, más aparte, si Dios libre, le agregamos que la persona tuvo violencia, tanto física, sexual y demás, durante algún periodo de niñez o adolescencia, eso todavía va a causarle un daño mayor. Entonces, digamos que todo eso ya, como decíamos hace rato, si imagináramos que el centro de la cebolla es el alma, todas las capas de la cebolla, pues es una cebollota de tamaño piñata, ¿no? Pues son los defectos de carácter, ¿no? Dicen, bueno, en Alcohólicos Anónimos, en el cual de qué paso, le llaman quitar losas. Y vamos quitando las cascaritas de la cebolla. Entonces, dependiendo de todas las transgresiones, los rasgos negativos que tenemos, hay que ir pelando esa cebollita hasta que quede el centro, que es el alma. Entonces, cuando el alma ya logra salir, es cuando sale esa parte altruista de nosotros. Mientras tanto, como nos podemos dar cuenta que hace falta trabajo, seguimos siendo egoístas. Decimos, no, sí, a todos les invito, pero Martín, no, Martín. Entonces, digamos que está saliendo esa parte del ego. Cuando yo excluyo a alguien, cuando yo no veo a alguien con buenos ojos, ahí es el problema. Entonces, digamos que aquí se requiere un aprendizaje muy profundo de nosotros. Entonces, por esa razón es importante saber qué herramientas tenemos. Tenemos los sentidos, pero los sentidos van a engañarnos también muchas veces. Y eso, por ejemplo, en la ciencia hay algo que se llama que cada quien ve lo que quiere ver. Es parte del intelecto. Ahora, ¿cómo es esto? De repente yo digo, no, es que les voy a demostrar que a la mayoría de las personas no les gusta bañarse. Y entonces yo hago una encuesta y la acomodo de tal manera que resulta que no les gusta bañarse. Y entonces, digamos, ya por eso significa que no se van a bañar. Digamos que vienen conclusiones luego absurdas. Pero esas conclusiones absurdas es porque yo estoy queriendo descubrir eso. Entonces yo voy a hacer preguntas de manera que todos caigan en mi razonamiento. Y entonces al final yo voy a concluir lo que yo quiero concluir. Ese es un peligro muy grande en la ciencia. Por esa razón la ciencia muchas veces va a decir muchas cosas que no tienen parte de verdad. No hay algo que realmente, digamos que lo sustente, sino el ojo del científico. Entonces ahí es donde se crean estos, digamos que instituciones que se encargan de la publicación internacional y demás, para que otras personas vean y dicen, a ver, me pongo tus lentes, voy a hacer todo lo que dices, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no veo lo que tú ves. Y entonces no puedo publicar esto. Entonces dice que los lentes que te pones es lo que tú quieres ver. Exactamente, entonces, pero eso tiene que ver con el aspecto de cómo he educado yo mis sentidos, mi intelecto, todo. Entonces tiene mucho que ver con el ambiente también donde me he desarrollado. Bueno, y por ejemplo, el intelecto, ¿en qué se define? Porque, o sea, hay gente muy estudiosa, o sea, universitaria y todo, tienen un intelecto, pero hablando ya espiritualmente, o sea, ya hablando de la palabra, ya es un intelecto diferente, ¿no? Ahí es donde, digamos que cuando el alma, porque el intelecto, como bien dice, hay una parte evolutiva. Lo vamos a explicar desde ese libro, el libro amarillo del Gan Eden. Ahí dice el Rambam que cuando Adán comió el fruto prohibido, ese fruto prohibido era precisamente el intelecto. Y entonces dice ahí que él toma el intelecto, o sea, al comerlo, pero no tenía conocimiento. Entonces el intelecto sin conocimiento no sirve. Entonces el intelecto puede entrar en el caso de que cuando come Adán el fruto prohibido, puede ser que ya la limitación es una definición, una limitación a lo que internamente éramos en un principio, que éramos todo, por decir, todo luz. Todo luz, ¿no? Bueno, vamos a tratar de explicarla en base al como lo plantea el Rambam. El Rambam dice entonces que el primer hombre es un hombre completo, un hombre íntegro. Entonces el primer hombre, ¿cuál es la diferencia con nosotros? El primer hombre no tenía, digamos que su conocimiento no era relativo como el nuestro. ¿Qué es relativo? Que depende de cada uno. El conocimiento era absoluto. Decía, Adán tenía esa certeza, no hay que comer esta manzana porque Hashem dijo que si yo como voy a morir. Entonces la serpiente es el Yetzer Hara. Ese Yetzer Hara que estaba ya en Adán, pero que ahora aquí se va a decir, y dice, a ver, cuestiona, ¿por qué no quiere Dios que comas? Entonces digamos que el aspecto femenino, que es Jabá,
O sea, aquí digamos que el aspecto masculino es biná, es la sabiduría. El hombre, todos tenemos sabiduría y sabemos que si el Eterno dice que es rojo, es rojo. Y nos pongamos como nos pongamos, es rojo y punto. Pero el aspecto femenino, el de biná, que es el que representa a Javá, nos dice el Rambán, es el entendimiento. Ok, sí, pero es que no entiendo. No entiendo por qué razón no puedo comer de ese fruto. Y entonces ahí es donde empieza el Yetzer Hara y dice, ¿acaso no será que Dios quiere que tú no seas igual que Él? Y acaso entonces ya la serpiente, digamos aquí, esa parte neutra, dicen, ahí el Rambán le llama el dimión, que tiene que ver con la imaginación. La imaginación es el aspecto donde yo voy a poder crear lo que yo quiera. Y hemos hecho ejemplos de cuando dimos esas sesiones, precisamente de que yo puedo querer un automóvil. Dije, es que yo quiero un Mustang Cobra GT500. Y entonces ya todos, no, pues yo también. No quiere nada. Sí, ya lo tengo bien identificado. Pero yo quiero un Mustang así. Y entonces hay dos opciones. Viene mi imaginación y dice, sí, un Mustang Cobra, y vamos y mira, y en negro y en rojo, no importa el color, que es un Mustang Cobra. Entonces, al final de cuentas me dice, ok, ¿lo quieres ahorita o cuándo lo quieres? Y entonces viene, digamos que mi parte del intelecto, y empiezo, ok, ya convencí al corazón, porque aquí están los deseos, y el corazón dice, para ser feliz necesitamos un Mustang Cobra. Entonces ahora el corazón está mandando la señal al cerebro de decir, hay que conseguir un Mustang Cobra, para que podamos alcanzar la felicidad. Y entonces digamos que la imaginación dice, ok, ¿me permiten? Y entonces digamos que dependiendo de dónde se conecte la imaginación, ahí está la parte evolutiva, es esa parte de la imaginación que, digamos, la imaginación es neutra, la evolutiva es la que toma la decisión, está el intelecto, pero va a depender qué conocimiento tengo, hacia dónde va a jalar. Entonces dice, ok, a ver, empieza, digamos que la serpiente a hablar, dice, mira, la FOR de Tepepan, de tal hora a tal hora, no hay vigilancia. Ahí están unos, ahora sí que... Entonces, digamos que empieza a ver todo, ¿no? Dice, está aquí, mira, y hacen cambio de guardias a tal hora, o sea, ya empezó a ver, ¿por qué? Porque como lo deseaba tanto, investigó todo. O sea, eso es un ejemplo, ¿no? De manera tal que ya investigó todo, y entonces ahora va a tratar de convencer al intelecto de que esa es la mejor opción. Pero ahí entonces, ¿qué fue? Se dejó llevar por su instinto. Porque de repente dice, digamos que la otra parte dice al intelecto, no, espérate, no vayas tan rápido. No, hay una mejor forma. Te escucho. La parte evolutiva dice, te escucho, vamos a ver a quién decido. Si lo que me está diciendo la imaginación, que ya vio cómo estaba todo el plan, o lo que me está diciendo el intelecto. El intelecto dice, mira, vas a ver, tú ganas al mes, vamos a poner una cantidad, y no ganas, por ejemplo, 10,000 pesos. De esos 10,000 pesos, te gastas, con la familia y todos los gastos, 6,000, te sobran 4,000. Ahora, fíjate bien, si en un año tú juntas 4,000, pues ya, digamos que vas guardando 4,000, le vas a tener, pues, cerca de 48,000 pesos en un año. Ahora, fíjate, en 3 años, ¿ya cuánto es? Ya tienes cerca de digamos que... 144,000. No, digamos 48 por 3. Por 8, 24, y luego a 12, 144. 144,000 pesos. Y digamos, ok, ¿y cuánto cuesta el Mustang? 2 millones. No, algo más real. Te sale en 600,000. Y entonces dice, ok, mira, ya con esto, ahora sí que en 3 años ya tienes 144,000. ¿Cuánto te falta para completarlo? Dice, no, pues en 9 años ya tienes tu Mustang Cobra. Híjole, 9 años, no. Entonces así como que digamos que ¿quién? Si el corazón dice,
quiero un Mustang Cobra, quiero un Mustang Cobra, quiero, así como el niñito, quiero un Mustang Cobra, quiero un Mustang Cobra, quiero un Mustang Cobra. Al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Por cierto, hay que mandarle la factura a la Ford porque estamos haciendo la promoción. Sí, me ayudan, por favor. Gracias. Eso también, ¿no? Entonces, bueno, no va a hacer falta. Entonces, digamos que finalmente Jetsi dice... ¿Qué haces el cambio de guardia? Aquí haces el cambio de guardia. Por esa razón, ¿sí? Por esa razón es que vamos a darnos cuenta. ¿Sí? Por eso es que es más fácil, en teoría, cometer transgresiones. Porque al final de cuentas vemos que esa pelea interna, pero la pregunta aquí, y eso lo dijo Moshe Rabbeinu, cuida lo que sé en dónde. En tu corazón. O sea, no es el intelecto lo importante. Es importante lo que sé en tu corazón. Porque si yo no hubiese metido el Mustang Cobra aquí, no hubiese entrenado con un Mustang Cobra y con toda la policía atrás de mí. Desguarde. Entonces digamos que fue mi deseo lo que me llevó a eso. Por esa razón, entonces, ¿cuál es aquí el trabajo? El trabajo es empezar a conocernos. ¿Quién soy? Realmente, y bueno, vamos a suponer que decido decir, ¿no sabes qué, Jetsi? Aprecio mucho tu consejo, pero ¿sabes qué? Vamos a esperar unos 10 años mejor. Y entonces al cabo de 10 años, ya tengo el Mustang Cobra. Y entonces ya bien, salgo de la agencia, bien contento. Y de repente... el modelo ya 2028, El modelo reciente. Pero digamos que ya en 10 años ya sale con el Mustang Cobra GT 900, no sé cuál sea ya. Entonces, al final de cuentas, digamos que ya va uno feliz y demás. Y de repente, quiero un Camaro. Esa es la realidad. Después de ahora quiero un Camaro. Vende el Cobra. Entonces, vendo el cobre y vuelvo otra vez con la misma historia. Pero al final, ¿qué va a suceder? Siempre estoy buscando algo que me dé un sentido a mi vida. Entonces, pero es porque estoy deseando lo incorrecto. O sea, cuando yo deseo lo incorrecto es cuando yo solito me estoy poniendo metas que aparentemente parece que son metas buenas y demás, pero no le encuentro sentido. Ya que lo tengo, no tiene sentido ya el carro. O sea, me doy cuenta que no puedo correrlo a los... Ahora sí que si me da 500 kilómetros por hora no tengo dónde correrlos. Si quiero irlo a correr a un autódromo, ahí me tengo que pagar una cuota de varios miles y digo, no, pues no. Y después me encuentro con que la tenencia está carísima y después que el seguro también está carísimo y de repente digo, ¿sabes qué? Creo que esto me da más problemas que nada. Y se me ocurre dejarlo aquí enfrente y ya no está. Entonces de repente ya se perdió todo. Entonces digamos que, ¿pero por qué pasan esas cosas? Digamos que al final de cuentas Hashem busca despertarnos. Cuando Adán comió del fruto prohibido, le dice a Kadosh Baruj Hu, Adán, Ayeka, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás? ¿Y qué hizo Adán? Se escondió abajo de su Mustang Cobra. No quería salir. ¿Verdad? Y entonces finalmente responde Adán, dice, es que tengo pena de mí. Ahora sí que es, porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué pudo haber dicho ahí? Perdóname, ese comí del fruto, ¿cómo dice el More? De los frutos de... Eso se comió Goku. las semillas del ermitaño, ¿no? Comiste las semillas del ermitaño, ¿no? Que te dije que no comieras. Entonces, digamos que pudo haber dicho eso, perdón. No debe haber tomado el fruto prohibido. Entonces le dice, es que la mujer que me diste, ella me dio de comer. Entonces Hashem pudo haber tenido un diálogo más, decir que se sacó una 240, que te puso acá, te dijo, comes o si no, ¿qué?
Entonces dice, ok, pero te doy chance, a ver, va con la mujer. ¿Qué hiciste? Es que la serpiente me dijo. Y va con la serpiente. ¿Y la serpiente qué dice? Ni aquí me echa la culpa. Entonces la serpiente no se quedó. Entonces ya no había opción. Adiós, Mustang Cobra. Adiós, Mustang Cobra, exactamente. Le dijo, ok, Adán, te vas, pero dejas el Mustang Cobra en el camino. Eso fue sin nada. Que lo digas a la orilla. Entonces digamos que a partir de ahí, Baruch Hashem, es que en realidad el Mustang Cobra es porque era una cobra. En realidad la serpiente, por eso quería el Mustang tan empecinado. Está enamorada de la cobra. Baruch Hashem. Entonces bueno, digamos que finalmente como no aceptó su culpa, esa fue la transgresión. En ese momento se dice que cayó de la posición en la que estaba Adán. Adán era capaz de ver la verdad y ahora se volvió todo relativo. Entonces ahora él dice, o sea, porque hay que razonar, ¿acaso el conocimiento es malo? Entonces, ¿por qué razón se dice que Adán cayó de una posición alta? Si lo único que hizo fue comer y ahora poder buscar el conocimiento. Pues ahí hay digamos que esa pregunta es muy fuerte, o sea, ¿por qué razón? O sea, Hashem, ¿acaso no puedo yo conocer? ¿No puedo yo aprender? ¿Por qué razón se le prohíbe comer del conocimiento? Yo sé que quiere decir algo. ¿No? Porque ya iba a haber una cierta limitación y aparte las cosas ya no las iban a ver todo positivo. En ese entonces se veía todo positivo, sino ya empezaron a ver las cosas con más negativo, ¿no? Esa fue una de las cuestiones. Y la otra porque no... Vamos a agregarle lo que dice un Midrash. Un Midrash hace mención de que en realidad Hashem quería que comiera el fruto del conocimiento, sí, pero después de Shabbat. Ajá, y lo comió. Antes de Shabbat agarró las semillas de ermitaño, se las comió. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces digamos que lo que representa eso, el Shabbat representa un día de descanso, pero eso, el Shabbat representa también el reconocimiento de Hashem, que todo viene de Akadosh Baruj Hu. En el momento de él comer antes, no permitió llegarse a ese momento. Y entonces él en ese momento consideró que él podía obtener todo lo que quisiera. O sea que se adelantó antes de tiempo, es como decirle a un hijo, no lo hagas, yo te digo en qué momento y él no, se adelantó. Esa fue la de... Bueno, digamos un ejemplo más sencillo. Compramos una penca de plátanos verdes y le decimos al niño, no te lo comas. Y el niño se lo come. ¿Y qué le va a pasar con el niño? Dolor de estómago. Eso fue. O sea, le estaba permitido el plátano, pero no era el momento adecuado porque no tenía la madurez todavía. O ni se lo va a comer el plátano, nada más lo va a destapar porque no le va a gustar. Entonces, Pero eso bueno hubiera sido, ¿no? Que ni se lo hubiera comido, pero sí se Pero lo lo come. probó, pero lo probó. O sea, entonces digamos que el primer precepto que le puso a Hashem fue, no es el momento de comer. Entonces el primer precepto lo viola. Si él hubiese pasado ese precepto, llega a Shabbat y Hashem le hubiese dicho, come del agua. Entonces, ¿cuál es el problema? El deseo. Sabemos en qué es el deseo. El deseo, si no cuidamos lo que está en nuestro corazón, vamos a terminar transgrediendo las leyes del Creador. Entonces, digamos que, ¿cuál es ahora sí que la cuestión? Digamos que la guerra que estamos lidiando con uno de nosotros es esta. Mente-corazón. El corazón dice quiero, la mente dice espérate. Pero como quien realmente maneja es el corazón. El corazón es el que maneja todo y es por esa razón que todo está de cabeza. Lo que ahorita estamos tratando de realizar es que sea el intelecto el que domine al corazón. Ahora, ¿eso es fácil? Bueno, los que son papás pueden saberlo un poquito más. En el sentido de, ¿qué tan fácil es educar a un hijo? ¿Saben por qué Hashem nos dio hijos? Porque si nosotros
Si nosotros somos capaces de educar al hijo, somos capaces de educar a nuestro corazón. Por ahí empieza, o sea, realmente el niño es el equivalente al corazón. El corazón es un niño. ¿Qué quiere el niño? Jugar. Y el papá dice, no, es que tienes que hacer la tarea. Pero aunque le diga 10,000 veces que haga la tarea, solamente que le saque el cinturón y lo amenaza y todo, y el niño, sí, papá, y empieza a hacer todas las cosas, ¿no? Y es solamente así como Hashem nos ayuda. De hecho, si se dan cuenta, así es como Hashem nos ayuda a que podamos cumplir con los preceptos. Ya cuando vemos el dedo de Hashem, ya voy corriendo, ¿no? Ya empieza a hacer las cosas. Porque ya empieza a ver que las cosas se ponen un poquito negras. Pero no es así como Hashem quiere. O sea, realmente, dice el rabino Noah Weinberg de Moria, decía él que hay que bajar el conocimiento. O sea, todo eso que tenemos hay que bajar al corazón. Pero ¿cómo puede ser eso? Puede ser, digamos, que tan sencillo como educar a un niño. Ahora, ¿cómo se educa a un niño? Con amor. Tenemos que aprender a amarnos. Ese es el grave problema. La falta de conocimiento. Entonces, si no sabemos quiénes somos, si no sabemos el potencial que tenemos, no hay manera de poder llegar al lugar que el Eterno quiere. Entonces, de repente, ahí, cuando yo como el fruto del árbol, ¿cuál era? A ver si que aquí lo que simbolizaba este árbol, ciertamente es el árbol del conocimiento. Pero se decía ahí que había otro árbol adentro. ¿Cuál árbol? ¿Sí se acuerdan? El de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida estaba ahí dentro también. ¿Por qué no fue Adán a comer el árbol de la vida? Ahí viene la naturaleza del hombre. ¿Qué es más atractivo? ¿Lo permitido o lo prohibido? Lo prohibido. Y es que ¿por qué no quieren que yo me vaya a una fiesta a las 11 de la noche? Eso pasa. Lo que es prohibido es lo que primero yo rechazo. No, pues ahorita ya agarra ahí, pone la almohada y la cabecita ahí y todo. Y ya, hasta mañana, papá, voy a dormir con y sale por la ventana, ¿no? No le dé ideas, me está diciendo aquí. No, ahora la colcha para que se asegure. Digamos entonces que en ese aspecto, cuando las cosas se nos prohíben, más lo queremos. Entonces, ¿qué iba a pasar en Shabbat? En Shabbat todo iba a ser permitido. Pero dijimos, ay, qué chiste tiene. Lo mejor es cuando está prohibido. Pero ¿por qué razón está permitido? Porque primero se iba a comer el fruto de la vida. Cuando uno come el fruto de la vida, está comiendo la Torah. Primero tenía Adán que recibir la Torah. Y entonces ya una vez que conoce la Torah y que conoce el propósito de cada cosa que el Santo Bendito Él hace, ahora sí puedes comer todo el conocimiento que quieras. Pero lamentablemente las cosas actualmente son al revés. Cada quien busca un conocimiento y tiene un conocimiento relativo. Dictado por la familia, por la sociedad, por el barrio, por las diferentes zonas donde nos ubiquemos. De manera entonces que lo que tenemos que hacer es unificarnos. Y entonces, ¿para qué? Digamos, estamos acá para eso. La Torah viene a unirnos. A hacernos ver que hay una ley establecida, pero nuestro trabajo ahora es convencer a nuestro corazón de que eso es lo mejor para ella. Y entonces ahí es donde dicen los sabios, cuando venga el Yetzi dice, vamos a jugar. Hay que decirle, ahorita espérate. No de decirle, no vamos a jugar, ni creas, tú me quieres llevar por los malos caminos. Y vamos a gritarle ahí al pobre Yetzi. Y el Yetzi está llorando aquí, pobre Yetzi. Y dice, ok, vas a ver, regresa al rato con un armamento armado hasta los dientes. El Yetzi agarra, la mala inclinación. Tenemos que es alma animal, que eso es lo que llamamos el Yetzi agarra. Nuestro querido Rab Jonathan nos dice, es nuestro querido Yetzi. Te lo tratamos con cariño para que no se sienta mal y nos quiera. Digamos que viene armado con los dientes y entonces ahora sí ya no podemos vencerlo. Pero si le decimos, espérate ahorita, déjame, mira,
ya voy a la 227 del Jobot Alevabot. Llego a la 353 y nos vamos a jugar abajo. Y el Etsy, bueno. Ya cuando vamos a ver, ya se está bien dormido. Ya, bueno, ya me voy a la 360, 400 y cacho y demás, pero no le dije no. Entonces, así es como hay que trabajar con el Yetzer Hara. No hay que decirle no. Déjame estudiar un poquito de Halajá, déjame estudiar un poquito y después hacemos lo que tú quieres. Entonces digamos que hay que hacer lejaim con unas chelas o con un vino y demás. Espérate. Vamos a acabar unas páginas y después hacemos lejaim. Ese lejaim es hay un pequeñito de Cuscomatepec, se llama Joseph. Dice que soy su tío, es mi sobrino Joseph. El pequeño Joseph, estamos en Shabbat y desde que empieza, papá, lejaim. Papá, lejaim. Entonces ya llega la hora del lejaim. Cuando ya está, él es feliz con el lejaim. Entonces ya dice, acaba la copita y otro lejaim, por favor. Baruch Hashem. Entonces ahí el pequeño, pues Baruch Hashem, ya aprendiendo cómo las misbot son un placer. O sea, porque al final de cuentas, él por eso espera con tanta ansia, digamos, el Shabbat, aunque es como noajidas, pues podemos beber vino. Entonces también disfruta de esa parte. Pero ahí es donde vemos que sí se puede. Por el pequeñito luego me empieza a dar la queja, me dice, bueno, ¿y cómo ¿de Oisés haces Abdalá? O sea, queda viendo. A veces. ¿Cómo que a veces? Es que a veces se les olvidan a los papás hacer Abdalá. Y entonces vemos que, pero ¿qué es lo que qué reacción o cómo toma eso? No lo toma como una queja del niño que lo desechan acá, sino que él siente como un dolor de que no se hace Abdalá. ¿Por qué? Porque se está acostumbrando a vivir una vida de alguna manera llena de preceptos. Pero ¿cuál fue la diferencia? No obligarlo. Ese es el problema. Cuando yo me obligo, por eso decimos al Yetzi no hay que imponerle. Si ahorita, espérame, vamos a hacer esto, entonces así hay que tomar. Todo ese conocimiento podemos tener, ya sabemos claramente que no es bueno inmoralidad sexual, que no es bueno asesinar, que no es bueno. Pero ¿cómo le vamos a convencer a nuestra mala inclinación de que el chisme no es correcto? ¿Cómo creen? ¿Cómo se les ocurre? O sea, ¿cómo realmente ver? Bueno, para ello, el corazón también es muy sensible. Le vamos a ver Hot Sadikin sobre la Shonara y todas las transgresiones que surgen de la Shonara. De repente dicen, no quiero eso ya. Y entonces Yetzi se espanta. Y ¿sabes qué? Mejor no hay que cuidar lo que hablamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Yetzer Hara tiene como finalidad hacernos mejores. Entonces digamos que a medida que él en realidad nos hace pasar por momentos difíciles, pero lo que él está haciendo es que maduremos nuestro intelecto. Entonces ya empezamos a darnos cuenta que tenemos muchas debilidades. Entonces ya cuando yo me doy cuenta de mis debilidades, entonces ahora tengo que cuidar, no caer en esos puntos críticos, que ya regresamos a teoría de control. Los puntos críticos es de que si yo, Dios libre, fumaba o tomaba, pues voy a evitar frecuentar a las personas con las cuales me juntaba que me regalaban cigarros o que me invitaban a tomar y demás. Evitar esas personas. Y de esa manera entonces yo ya estoy poniendo un límite y ya me estoy protegiendo a mí mismo, pero ya sé cuáles son mis puntos débiles. Entonces eso es lo que tenemos que despertar, esa es la conciencia. Entonces cuando yo veo el árbol de la vida que lo estudiamos en la cuenta del Homer, ¿qué fue lo que ahí analizamos? Pero usted dice que nos tenemos que alejar, por ejemplo, si entras a un lugar a trabajar, un lugar nuevo, y de repente tú no has hecho ya no quieres hacer esas amistades, pero de repente esas amistades se acercan a ti, te empiezan a hablar de eso, ¿cómo intentas evitar todo eso? Pues digamos, mire, aquí cada quien va a tener, digamos que sus pruebas y el Yetzer Hara va a hacer eso. O sea, el Yetzer Hara es aquel que casi nos pone aquí la etiqueta, me gusta el relajo. Y entonces como que todos los que les gusta el relajo son los que vienen a verme, ¿no? Y entonces me acercan esos medios, pero si yo ya sé que esa es mi debilidad, yo tengo que saber decir no, aprender a decir no. Ahora esto, de verdad, o sea, sí es complicado, ¿por qué? Porque va a requerir a veces tener que aislarse. Pero digamos, o sea, si yo ya sé que, Dios libre, voy a caer, vale la pena aislarse.
Y a veces, digamos que, bueno, no sé, pero al menos yo les puedo decir que mi preparatoria, mi secundaria no fue normal. La universidad para mí no fue normal tampoco. O sea, todos eran normales, yo era la normal. O sea, yo estudié una ingeniería donde había puros varones. Todos eran varones y lo que les encantaba ver a mis compañeros y al resto de la universidad, porque ahí había varios grados y demás, se pasaban sedes y sedes de pornografía. Y había una hora libre, todos ahí en bola viendo pornografía. Y yo así que... Y me decían que todo lo que ustedes quieran, las etiquetas ahí bonitas, como, así que para ser bonito con un montón de etiquetitas en lugar de esferas. Así. Pero eso mismo era, ¿quiero una amistad genuina? ¿O quiero agradar a los demás? Entonces, gran parte de mi vida intenté yo, y por eso fue que yo reaccioné así en estos grados ya. Porque toda mi vida yo quise agradar a los demás. Entonces llegó un punto donde dije, bueno, es que yo no tengo por qué agradar a los demás. No me gusta ser eso. Entonces, y eso también leía yo después a Ranoff Weinberg y le decía a Ranoff Weinberg, a ver, si pagas, vas a un cine y dices, quiero ver esa película, y la película es malísima. O sea, tú dices, híjole, creo que son porque te invitas a la familia y todo, y dices, creo que son los 500 pesos más mal gastados que he hecho. ¿Por qué? Porque malísima la película. Y dura 3 horas. Entonces apenas van 10 minutos y no lo voy a aguantar. Pregunta, ¿te vas a aguantar las 3 horas para aburrirte hasta morirte? ¿O te sales con tu familia y te vas a otro lado? ¿Cuál es la reacción? Te sales y te vas a otro lado. Bueno, digamos que eso es lo que realmente uno quisiera hacer, pero en realidad muy pocos lo hacen. Sí, porque ya están con las palomitas, están contando, no, pues ya vamos a quedarnos. Y dice Ranoff Weinberg, a lo mejor entonces resulta que ya faltan 10 minutos, no, ya vámonos. Y ya están 10 minutos para que termine. Y esos 10 minutos en lo que te saliste eran lo más bueno de la película. Entonces te los perdiste. Pues ni modo. Pero bueno, a lo que voy es de que precisamente dice Ranoff Weinberg, piensas, porque eso lo hacía llega un hombre y le dice, Rabino, ¿quieres estudiar Torah? Excelente, bienvenido, aquí es una yeshiva, bienvenido, toma asiento. No, pero ahorita no. ¿Qué pasa? Dice, es que, ¿qué cree, Rabino? Mira, es que ahorita tengo que hacer maletas, y eso es que voy a hacer un viaje. Ah, sí, ¿a dónde vas? Dice Rabino, voy a Grecia. Estaban en Jerusalén. Ah, vas a Grecia. ¿Y qué se te hace de interesante de Grecia? No, es que la cultura, los griegos y esto, y conoces de los macabeos. Sí, he oído en Hanukkah, pero no, tengo ganas de conocer a los griegos. Ah, ok, quieres conocer a los griegos, muy bien. Ok, y no puedes posponer, estudias, mira, yo te propongo, 6 meses estudias, después te vas a Grecia. Y es más, te aseguro que vas a cambiar tu viaje porque no vas a quererte después ir a Grecia. No puedo, Rabino. Ah, no puedes. ¿A qué te dedicas? Soy doctor. ¿Y te gusta lo que haces? No. ¿No te gusta lo que haces? ¿Y qué haces? Pues soy cirujano, soy médico general, soy todo eso. Ah, ¿y eres bueno? Buenísimo, doctor. No hay mejor médico en Jerusalén que yo. Ah, ¿y no te gusta? Lo odio. ¿Cuántos años llevas de médico? Pues ya voy a hacer 25 años. Ok. ¿Qué edad tienes? No, pues tengo 50. Ok. ¿Qué te gusta? ¿Hasta los 80 que sigas tú ejerciendo esto? Sí. ¿Piensas dedicar 30 años más de tu vida a lo que aborreces? Se quedó así serio el hombre. Pues... Contésame. ¿Vas a seguir haciendo 30 años algo que no te gusta hacer? A ver, ¿qué te gusta hacer? ¿O qué te hubiese gustado hacer? Arqueólogo, ¿y por qué no te vas a la universidad a estudiar arqueología? Ay, no, ya soy grande. No estás grande. Puedes empezar tu carrera de arqueólogo. Si es lo que te gusta, si es lo que te motiva, para eso fuiste hecho. ¿Qué hizo el hombre? Finalmente no regresó. Pero antes de irse le dije, yo sé que no vas a regresar, pero quiero que te grabes las siguientes palabras. No vuelvas a decirle a nadie
ni a ti mismo no quiero. Porque sí quiero. Tu alma quiere conocer, quiere apegarse al Creador. Debes de ser sincero contigo. Porque si tú realmente quisieras cambiar tu vida, en ese momento tú suspendes ello, cambias tu carrera, cambias todo. Porque quieres conectarte con tu propósito. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Que no tienes ganas. Entonces no te engañes más. Aprende a decir no tengo ganas. Sí quiero, pero no tengo ganas ahorita. Y se fue, ya no. Digamos que ahí esa historia no tiene final feliz. Pero de alguna manera eso mismo es lo que tenemos que ser sinceros nosotros. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres volver a querer lo mismo? ¿Quieres volver a provocarle? Porque a lo mejor si esas amistades provocan propósito a mamá, papá, y de repente llegas y aunque no te pasó nada, llegas feliz, contento, hola, ¿cómo estás? Y todo, y de repente ellos, ¿por qué vienes así? ¿Por qué esas horas y demás? Los libres, si realmente pasa algo, también, o sea, el dolor que se puede causar. Digamos que ahí es, ¿qué es lo que uno desea? Pero sí es importante saber qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando uno tiene eso, y de verdad que sí se los digo, cuando uno tiene en su mente el propósito de lo que quiere conseguir, lo consigue uno sin dificultad. Y no importa la adversidad. Porque digamos que ahí yo salí con muchas etiquetas, pero bendito el Creador, terminé mi carrera, me fui a hacer una maestría, luego fui a hacer un doctorado y aunque digamos que cuando yo llego a la UNAM, yo vengo de provincia. Vengo a la UNAM y el nivel académico es tremendo. O sea, digamos que provincia está por acá y la UNAM está por acá. Entonces de repente llego y no sabía absolutamente nada. Yo vine a una clase ahí de magnetohidrodinámica y yo así con mi carita así bien feliz. ¿Quién sabe qué cosa es eso que está en el pizarro? Y ya termina la primera clase, que era la introducción, que fue un recordatorio. Yo dije, yo nunca vi eso en mi vida. Entonces me acerco a la doctora, le digo, disculpe doctor, no sé nada de lo que usted puso en el pizarrón. ¿Qué me recomienda hacer? Y me dice la doctora, porque era así dura, me dice, date de baja. Y yo, ok. Gracias. Ya, pero se ríe después, me dice, no, es broma, porque esto es así. Me dice, no, es broma, mire, vete a estudiar electrodinámica, vete a estudiar eso, me dio una serie de bibliografía. Pero sí te voy a decir una cosa. Si quieres terminar bien esta maestría, no tienes vida social. Olvídate que tienes vida social. Que tus amigos se van, tus amigos se van. ¿Por qué? Porque si no, no vas a salir. O sea, así como estás, no vas a salir. Pedí ayuda a los compañeros, no me dan ayuda. Y una de las razones es porque yo era ingeniero y ellos eran físicos. Y decían, no, ¿sabías que hay un pleito entre físicos e ingenieros? Le digo, no sabía, ya me enteré. Me acabo de enterar. Decía, es que, dice, profesor, aquí vemos 5 personas y un fantasma. Y todos así que, como 5, eran 6, éramos 6 en el grupo. Le digo, sí, somos 5 y un fantasma. 5 y un fantasma. Dice la chica, ¿por qué 5 y un fantasma? Sí, porque habemos 5 físicos y uno no es físico. Bullying. O sea, digamos que un tipo de bullying siempre había, ¿no? Pero precisamente, o sea, esas cosas, cuando uno está conectado con lo que realmente es importante, no importa. Pero al final de cuentas yo así nada, hacía mis ojitos de ay. Y ya sabía que saliendo de ahí tenía que irme a la biblioteca a estudiar y demás. No pasa nada. No pasa, no estás solo, al contrario. Cumples con todas sus metas. Cumples con todos sus objetivos. Entonces no hay que tener miedo a estar solo porque nunca lo estamos. Siempre está Hashem. Entonces eso fue lo que más me dio fuerza. Porque dije, y yo siempre cuando me sentía solo leía el Salmo 27. Que dice ahí, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú siempre estarás conmigo. Y yo hasta lloraba cuando lo leía porque ya había fallecido mi mamá y mi papá. Entonces, tú estás conmigo, nada más. Pero digamos que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer. Nada más es cuestión de que uno tome la decisión. Y no achicopalarse. No pasa nada si te quedas sin amigos. Al contrario, vas a poder crecer y ver la vida de una forma diferente. Y pégate a nuestro querido Caleb, a nuestro querido Mijael.
Ahora sí que aquí hay muchos amigos. Y ahora aquí estamos formando una familia. Todos aquí queremos ser una familia, queremos ser amigos, ayudarnos unos a otros. No los tendrás allá, pero aquí tienes muchos. Entonces, no estás solito, querido. Que los van a ayudar en el camino espiritual. Sí. Y si no, al cinturonazos, como le di en la mañana a mi querido Martín. Porque llegó tarde a la clase. No es cierto. No sé, España se puso nervioso, querido. Ok. Por eso usted llegó después, ¿verdad, querido Carré? Ya sigo aquí yo como si nada. Cuando pasaron los cinturonazos. Ya llegó, ¡tarán! Y ya me querido Mijaela, bueno, sí, ahí se asomó en la puerta así nada más de lejos. Baruch Hashem. Ok, lo que está próximo a la mente es lo que percibimos entonces. Entonces todo va a depender de donde nos desarrollemos y demás, pero siempre hay que tener esa confianza. Cuando uno quiere hacer las cosas, del cielo nos ayuda. Y eso es cierto, del cielo nos ayuda. Muchas veces podemos llegar a algún lugar donde no sabemos hacer absolutamente nada de lo que nos piden allí. Pero si confiamos en Hashem, Hashem nos da la sabiduría y nos pone a las personas indicadas que nos ayudan a llevarlo a cabo. Entonces no perder de vista eso. Cuando estés en una situación así de que veas de repente que no es que vengo a ese trabajo y ¿cómo le voy a hacer? En ese momento dices, Hashem, ayúdame. Haz encuentre gracia, ayúdame a aprender qué debo buscar de más. Casi siempre manda una persona al Eterno que dice, hola, ¿cómo estás? Oye, ya sabes, no te preocupes, yo te enseño. No tomarlo de que, ay, qué buena onda, no. Gracias a Hashem. Porque fuiste tú el que guió a esa persona. Y así siempre va, digamos que el Eterno se encubre en personas, pero es Hashem que te está enviando a esa persona. Ok, entonces continuamos. Y si la mente intentara comprender la genuina naturaleza, la esencia de su gloria, tratar de representarlo, entonces algo tan evidente como la existencia de Dios se le escabulliría por intentar hacer algo que escapa a sus capacidades. Esto se asemeja a la imposibilidad de percibir algún objeto o sensación cuando no se los intenta captar con el sentido apropiado para hacerlo como se ha explicado. Digamos, aquí es importante también ocupar cada sentido para lo que es. Los ojos para ver, los oídos para oír. No decir, sí, te estoy escuchando. Y el oído, así que están hablando por acá y el oído por allá. No, realmente, digamos que para una comunicación, porque también eso implica eso. Cada sentido tiene una razón de ser. Si yo no escucho palabras de Torah, y en lugar de estoy escuchando el consejo del mal amigo. Bueno, el amigo confundido, no mal amigo, el amigo confundido. Si en lugar de ver lo que es santidad y buscar lo que es santidad, estoy viendo lo que mi corazón desea, entonces aquí hay que educar al corazón. El corazón, si de repente, y aquí el consejo es, y lo vamos a empezar a aplicar, las historias de los sabios. Las historias de los sabios son muy hermosas. Y de repente, así como, ¿a quién le gusta los Avengers? Todo eso de los superhéroes. ¿Les gustan? Okay. No, sin pena, sí, a mí me gustan los superhéroes. ¿Por qué nos gustan? Digamos que de alguna manera, bueno, no sé ustedes, pero al menos a mí me pasa. Si voy a ver de repente una película de ciencia ficción de superhéroes, me siento ya como Superman cuando salgo, ¿no? Como superhéroe en la película. ¿Por qué razón? Porque te motiva. ¿Sí? Hay una parte positiva en ese tipo de películas. Vemos a alguien que está luchando por hacer un cambio en la humanidad y que al final de cuentas le sale todo bien. Y entonces así de repente dice, y uno dice, hoy voy a ser como el señor Stark, voy a poner esto y voy a hacer el otro. No, ese no le he visto. No me cuente nada, no me cuente nada. Bueno, vamos a otros casos que sí, de alguna manera digamos que nos motiva. ¿Por qué? Porque en nuestra alma está el deseo de hacer el bien. Y precisamente ahí es donde podemos encontrar esa parte. Vemos que ellos hacen algo bueno y nosotros nos conectamos con ese bien que ellos están haciendo. Y entonces de repente uno sale motivado a decir, wow, o sea, sí se puede. Digamos que ese tipo de salidas son buenas, ¿por qué? Porque nos motivan.
de alguna forma no es lo mejor, pero doy el ejemplo de que cuando uno empieza a ver las historias de los tzadikim pasa lo mismo. Ese mismo sentir, de repente uno dice, no, es que Moshe Rabbeinu, o bueno, vamos a hablar de Aarón HaKohen. Aarón HaKohen dice que cuando inaugura el templo, de repente le dice, bueno, tienes que santificar a los Levim. ¿Y en qué consiste la santificación? Así como agarramos a Sarita y la alzamos, agarrar a todos los levitas. Imagínense, Aarón así y los mesía porque eran ofrenda mesida. ¿Quién se imaginan? Un hall aquí. Aarón una con aquí. Mesían a todos los Levim. Y doy el que sigue, ¿no? Y otra vez el que sigue. Desciéndalo y el que sigue. Porque así lo habla literalmente. O sea, Aarón agarró a los levitas y los meció como ofrenda mesida. Entonces, cuando se dice de que Moshe Rabbeinu subió por las tablas de piedra, no las podía cargar. Y Moshe las traía aquí de que, sí, mande, a ver, espérame, a ver Joshua, y aquí con una mano agarrando las dos tablas, ¿no? Entonces, digamos que una fuerza sobrenatural, o sea, algo que va más allá de. Entonces, en realidad los jajamín fueron superhéroes de alguna manera, trascendieron la naturaleza. Entonces, todas las cosas que hicieron, pero dice la Mishnah, que venía un hombre muy feliz de la guerra y decía, ¿por qué vienes tan contento? Vencimos a los enemigos. Bueno, felicidades, pero déjame decirte que ganaste la guerra pequeña. Se espanta el soldado, ¿no? La guerra pequeña, ¿cuál otra guerra hay? Dice, la guerra contra ti mismo, la guerra contra Yetzer Hara, esa es la guerra que importa. Cuando ganes esa, brinca, festeja y haz todo lo que tú quieras. Entonces digamos que eso es lo que los jajamim nos enseñan. Cuando realmente logras vencer a tu Yetzer Hara, cuando logras hacer que tu querido Yetzi, tú le digas, vamos a estudiar Torah, y él dice, sí. Entonces ya, Baruch Hashem, ya lo venciste, ya está de tu lado. David Amelech lo consiguió. Se dice que David Amelech iba pensando y decía, ¿sabes, Hashem? Yo hago su igualdad, Hashem. Hoy me voy a tomar el día, Hashem, hoy voy a hacer esos arreglos en el reino, voy a hacer esto otro, voy a ir a ver al rey de acá y al de allá, tal, y vamos a hacer esto otro, unos arreglos, vamos a crear aquí una plaza, y que una yeshiva más y tal, y haciendo muchos planes iba David Amelech en el camino, y él seguía caminando y hablando con Hashem, todo, tenía el plan de todas las relaciones internacionales que iba a hacer. Cuando se daba cuenta, estaba en la yeshiva, ya metido. Decía, bueno, mañana se van a estudiar Gemara. Entonces digamos que eso motiva a decir, wow, entonces ya sé cómo le vamos a hacer. Así agarramos, no, ahora sí que vamos a estudiar, pero de alguna manera él no se limitaba, pero su cuerpo mismo lo llevaba a la yeshiva. Entonces ahí vemos que el Yetzer Hara finalmente ya hacía lo que... Y David Amelech no mató a su Yetzer. Lo que hizo David Amelech fue convencerlo de que eso era lo mejor. Entonces eso es un niño. Cuando el niño se empieza a dar cuenta que se hace la tarea, el papá está contento, y empieza a entender de que cuando hace sus labores y se porta bien y demás, recibe recompensas el pequeño ya le empieza a dar gusto. Y entonces es más, aunque el papá le diga, si terminas rápido vamos a jugar. Sí, y el niño empieza rápido, así hay que hablarle a Yetzer Hara. ¿Quieres que Yetzer Hara haga lo que tú quieras? Dile que sí. Pero dile como dice la canción, como la negrita. No le digas cuándo. Porque si le dices cuándo, no te va a dejar en paz. Pero al niño sí le cumples, ¿no? Al niño no hay que cumplirle, porque si no, digamos que ese es otro aspecto. Cuando se hacen promesas a los niños y no se les cumplen, se daña el corazón del niño. Entonces después los niños ya no, también el esposo. Si le dicen que le van a llevar al cine, lleven al cine. Ok, por ello deberíamos investigar la existencia del creador en base a los indicios que devela su obra en las cosas que creó, lo cual, si nos posibilitara obtener evidencias de él, y una vez que hayamos establecido su existencia de acuerdo al modo descripto, deberíamos detenernos y ya no intentar representarlo mediante nuestro pensamiento ni atribuirle imagen o semejanza en nuestra imaginación,
ni buscar aprender la naturaleza y la esencia de su gloria, pero si tratáramos de hacerlo, creyendo que así Él quedará un poco más próximo en nuestro entendimiento, acabaremos perdiendo por completo la concepción de su existencia. Pues lo que sea que hayamos de imaginar en nuestros pensamientos será algo que no es Dios. Como dice la Escritura, si hayas miel, solo come lo que necesites, no sea que te llenes y vomites. Mishlei 25:16. Aquí viene un concepto muy profundo. ¿Por qué razón? Porque digamos que a lo que nos dice aquí Reino Bejaye es cuando tú vayas a hacer algo, toma lo que necesites nada más. O sea, la Torah no es de que en una sentada voy a estudiarlo todo. Exactamente, nos empachamos. No, y además digamos, aunque uno pudiese lograr eso, de poder tener todo el conocimiento de Torah, al final de cuentas no la tenemos. No, al final la dejamos. ¿Por qué? Porque digamos que podemos tener el conocimiento, y es lo que precisamente el Hasidut enseña. Dice, y sobre todo Breslov, la Hasidut Breslov enseña que no es importante conocer, sino hacer. Entonces la Torah la tienes que vivir, y es lo que más se demanda. O sea, no tienes que ser un estudioso. O sea, quieres poquito, estúdialo, pero hazlo. No de repente aquí te haces todo el menú y no terminas haciendo nada. Un poquito, empecemos con cosas pequeñas. Y hemos dicho, y aquí vamos a detenernos para llevarnos algo práctico. Hacemos una lista de, ya una vez que empezamos a conocernos, todas las cosas que no nos agradan de los demás, lo que me agrada de los demás. Y ahora el trabajo es buscar eso que yo escribí ahí en mí. Se van a dar cuenta que todo lo que escribieron lo tienen. Ahora una vez que ya se dieron cuenta que todo eso que escribieron lo tienen, nos vamos a centrar a la parte negativa. De todas esas, ¿en qué grado tienen? Por ejemplo, ahí aparece avaricia, aparece orgullo, aparece enojo, aparece lujuria y un sinfín, ¿no? Entonces dentro de esos traten de ver cuál tienen en mayor cantidad. O sea, pónganles una prioridad de mayor a menor. De este tengo mucho, y luego así, ese es el que tengo menos, y empiecen a trabajar del que tienen menos. Entonces empiezan con ese que tienen menos. Vamos a investigar sobre, imaginemos que esta es la flojera. El que tenemos menos, flojera casi no tengo. Entonces, no tengo, pero bueno, voy a ponerme prioridades. Entonces empiezo a trabajar sobre esa cuestión y estudio cuál es el daño que puede hacer la flojera y demás. Entonces empiezo a crear yo algunas herramientas para evitar que yo caiga en la flojera. Entonces ya, yo digo que voy a levantarte ahora, me levanto, entonces ya lo vencí. Voy con la que sigue. Y ahora a lo mejor me toca vanidad, ¿no? Casi no soy vanidoso, pero antes de salir perfumo todo aquí, las chapitas. Entonces ya lo dejo hacer. Te pones chapitas, Baruch Hashem. Entonces digamos que en ese sentido dejamos ya de hacer eso, como que la vanidad ya no lo hago por vanidad. Porque no es, digamos que no es malo pintarse. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál que no sabes qué es el problema? O sea, no es malo pintarse. La vanidad. Exactamente, ¿para qué te pintas? El propósito. ¿Cuál es el propósito de pintarse? Entonces, eso realmente, ahora, puede haber una persona que no le gusta pintarse. Yo por eso no me pinto. Entonces, lo que hay que decir a la persona es, bueno, Baruch Hashem al esposo que ahorra. No, pero es que les digo porque una vez así esa respuesta no es mía, me la dieron una ocasión porque yo era una persona que muchas veces era descuidada, en el sentido de que no me gustaba arreglarme, así de que si andaba despeinado ya con los cabellos como fuera, ¿no? Y entonces una ocasión me dice una persona, me dice, oye, ¿por qué no te arreglas? Y digo, yo sí soy. Me dice, respeto que tú así seas, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Entonces, o sea,
Y le dije, creo que tiene razón. Es que yo me imagino como una fiesta. Una persona que está celebrando y lo invita a uno. Entonces yo creo que por respeto a esa persona, debe de uno lo más que se pueda. Lo más presentable. Entonces digamos que esa es la motivación, sí. Por ejemplo, las esposas se supone que se arregla uno para agradar al esposo, ¿no? Ajá. Sí, digamos que ese es en base a la... No, no vamos a entrar a detalles. Ella lo dijo. Bueno, digamos que en ese sentido, la persona puede arreglarse para ser agradable. Pero hay que ver bien el sentido. O sea, yo me arreglo para verme agradable. O sea, en el sentido de que yo no cause un rechazo a la persona. Tampoco es de que así de que le dé un impacto y ¡ay, wow! Tampoco. No tiene que ser esa mi intención. Simplemente es el hecho de que me arreglo porque represento a Kadosh Baruj Hu. Y como tal tengo que andar limpio, bien oloroso, bien peinadito y todo, aunque ahorita hay recepción. Una vez mi esposa escuchó, creo que a Jonathan, de un judío que vendía leche, ¿no? Y que todas las mujeres lo veían así y que de repente se empezó a echar vinagre para no agradarle a las mujeres que les vendía leche. Entonces al otro día que la escuchó, ya mi esposa quería que me echara vinagre. Que una esposa que lo ama mucho, pero... No, pero el vinagre creo que es para cortar el olor, ¿no? Sí, mal olor. Sí, sí, en realidad es para eso. Pero aquí más bien quería hacerlo reír y no lo tome tan a pecho. Baruch Hashem. Le va a decir su esposa, ya no te voy a decir nada, ya vete como tú quieras. Es porque son los cariños, parte de los cariños. Saca el cariño. Entonces digamos que en ese sentido el trabajo es esa parte, ¿no? Poner las dos listas, vamos a agarrar la que sea más sencilla de resolver. ¿Para qué? Para que nos motivemos. De esa manera van a darse cuenta que el Yetzer Hara va a empezar también a ganar terreno. ¿Por qué razón? Porque siempre el Yetzer Hara, dicen los sabios, fue hecho para que cumplamos nuestra misión. Es el inspector de calidad. En realidad él nos está diciendo, ¿realmente quieres hacerlo? Nosotros tenemos que decir sí y mostrarlo. Cuando lo mostramos es que él pone, digamos, que la palomita. Baruch Hashem, cumpliste. Entonces esa es la tarea para todos. Traten de hacer una introspección, vean todos los rasgos que les molestan de los demás, los que les agradan de los demás, y ahora la tarea es buscar. Primero céntrense en los buenos. Todos esos buenos que les agradan de los demás, búsquenlos dentro de ustedes. Y no descansen hasta que los encuentren porque los tienen. Por eso es que ustedes se identifican con esas personas, esos rasgos. Con respecto a los negativos, también tienen que darse cuenta que están dentro de ustedes. Eso, los dos están dentro de ustedes, porque nosotros no somos capaces de reconocer lo que no esté dentro nuestro. Esa es la realidad, por eso le dijo Hashem a Abraham, vete hacia ti, descúbrete, conócete. Y entonces te vas a dar cuenta cuál es el trabajo. Entonces ya que una vez tenemos ello, empezamos a trabajarlos. Entonces ya vamos a empezar a sentir esos pequeños éxitos. Decir, wow, ya me levanto temprano. Y ahora sí ya no me pinto porque me va a ver el vecino, ahora sí. Ya me arreglo porque no tengo que espantar al vecino. Entonces digamos que ya cambió la razón por la cual yo hago las cosas. Y entonces así voy cambiando las razones de cada uno. Entonces digamos que ya estoy teniendo el conocimiento verdadero. Va hoy caminando hacia una corrección, pero tenemos que trabajar. Entonces el intelecto tenemos que bajarlo al corazón. Entonces necesitamos desear. Entonces con el favor del Eterno vamos a estar metiendo una nueva clase que vamos a hablar de los sabios, para que ustedes vayan aprendiendo un poquito de ellos y de ahí se motivan y de repente venga Martín y dice, yo quiero ser como Rabbi Akiva. Y va a venir mi querido Jorge, va a decir, yo como Aarón voy a mesar a todos. Y cada uno va a agarrar a su héroe. Por allá a Lea, a Rachel, a Débora, por allá tendrán sus heroínas también de Hashem.
con el favor de Dios. Pues bueno, todo lo bueno y dulce. Shabbat Tov. Na na nai na nai na 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 nai. Nai nai na 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 nai. Na nai na nai. Nai nai na na nai. Na na nai na nai na na nai.